Hace unos meses más o menos, pensaba que nuestro caminar con Dios y la vida diaria de nuestra relación con Dios es una vida difícil. Llegan momentos en nuestra carrera con Dios en la que nos desanimamos, en la que nos sentimos cansados y no precisamente porque dejemos de confiar en Dios o no precisamente porque nos sintamos apartados o porque no tengamos fe, sino porque simplemente llegan esos momentos de desánimo. Y pueden suceder por muchas cosas. Por ejemplo, las cargas en la universidad, una situación económica difícil, una enfermedad importante en nosotros, en los de nuestra familia. Y eso me hacía pensar y me hacía cuestionarme. Y es la pregunta la que hoy quiero que de pronto todos nos formulemos, es ¿por qué Dios permite que sucedan cosas buenas a la gente mala? No sé si alguno se ha hecho esa pregunta alguna vez en la vida, de por qué Dios permite que si yo me estoy esforzando, que si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Mis ilusiones, mis sueños parecen cumplirse, pero en realidad no se están cumpliendo. ¿Por qué me sucede eso? O al contrario, ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a la gente buena? ¿Cierto? Porque a veces creemos que nuestro esfuerzo en el ministerio, a veces creemos que nuestro esfuerzo por vivir una vida justa, vivir una vida correcta, no sirve y nos apartamos y nos decepcionamos de Dios. Así que esa es la pregunta en la que quiero que empecemos reflexionando. ¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas buenas a la gente mala? Y aquí pues no voy a evaluar quién levantó la mano primero, quién dijo sí, yo la he tenido, yo me la he hecho, me la hago todos los días de mi vida, porque no solo a nosotros nos ha sucedido. Llegan momentos en los que, como les decía, sucede, pasa, a veces simplemente cuestionamos procesos en los que no entendemos, pero no solo nosotros lo hemos hecho. A veces cuestionamos lo que a nuestros ojos humanos es una injusticia, ¿sí? Cuestionamos que Dios no debería estar permitiendo que me pasara esto o que mi familia tuviera esta situación económica tan difícil o que un familiar muy cercano esté pasando por una situación de enfermedad tan fuerte, porque yo me estoy esforzando, porque yo estoy haciendo las cosas bien, porque yo voy a Grupo I, yo voy a escuela de formación, vengo todos los domingos a la iglesia, vengo a estudio bíblico, o sea, ¿por qué si yo estoy haciendo tantas cosas siguen pasando esas cosas malas? Así que hoy el título de esta enseñanza, para los que están anotando, que sabemos que nos gusta mucho anotar y estar pendientes de nuestras enseñanzas, es Desenfocados por una ilusión. Y muchos personajes de la historia de la Biblia se han sentido de esta manera. Han sentido que sus esfuerzos por llevar una vida justa, una vida correcta, no han llegado al objetivo, ¿sí? No lo han logrado. Y que esos esfuerzos incluso no han valido la pena. Y uno de esos personajes es Jesús. Y Jesús en Mateo 27:46, si quiere acompañarme en su Biblia o si no en las pantallas, los chicos nos ayudan para que salga el versículo. Dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió en ese momento en la cruz que Dios lo había abandonado. Y no sé cuántos de pronto se han sentido así, que se esfuerzan por buscar a Dios y Dios como que pareciera que nos hubiera abandonado, ¿no? Otro personaje es Job. Ahí en las pantallas, en su Biblia, Job 30, 18, 23, que también Job en un momento de su lucha, en un momento de dificultad, cuando lo había perdido todo, en una cosa tan fuerte que le sucedió a él, dice, con mano fuerte Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy nada más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme, me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Job, en medio de su lucha, pensó que Dios literalmente lo estaba cogiendo de la camisa y literalmente lo estaba mandando a la muerte, ¿cierto? Job pensó que en ese momento toda la vida justa que había llevado no valía la pena y no servía a sus esfuerzos. También Jonás, cuando huyó de Dios por su desobediencia, cuando Dios lo estaba castigando por haber sido desobediente, y dentro del gran pez, como cuenta la Biblia, pensó, me arrojaste en las profundidades del mar, en Job 2, versículo 3, y también el versículo 5 al 6. Dice, y me hundí en el corazón del océano, las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y
tempestuosas olas me cubrieron. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de la montaña. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Imagínense la desesperación de estos tres personajes que hemos visto. El momento tan difícil en su lucha, hombres de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Seguramente nosotros no hemos pasado una situación tan difícil como Job, o ninguno aquí ha estado dentro de un gran pez, pero seguramente sí han habido momentos en los que nos preguntamos, Dios, ¿por qué siento que me estás abandonando? ¿Por qué siento que mis esfuerzos no valen la pena? ¿Por qué siento que me estás cogiendo de la mano y literal me estás echando a la muerte? Y otro personaje, y en el que quisiera que hoy pudiéramos estudiar todos juntos, es Asaf. No sé si alguno ya lo había escuchado, pero si no, vamos a entender y a conocer un poco quién era Asaf. Asaf era un líder de los coros del templo. Él estaba siempre en la iglesia, él había dedicado su vida al servicio, él había decidido servir a Dios apasionadamente. Vamos a leer Primera de Crónicas 25, versículo 1 y 2 y el versículo 6. Ahí está, para que ustedes lo puedan seguir. Dice, David y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Emán, de Jedutún, para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas, címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. Ya en los siguientes versículos dice la lista, pero el versículo 2 dice, de los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. Y el versículo 6, todos esos hombres estaban bajo la dirección de su padre, mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Así que Asaf no era cualquier otro personaje. Asaf no era simplemente una persona que iba al templo, que adoraba, que levantaba sus manos, sino que era una de las personas más importantes. Dependía directamente del rey. Dirigía uno de los coros del templo. Había decidido poner su vida a su servicio, ¿cierto? Y en 2 de Crónicas 29:30 también habla de Asaf. Dice, el rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en la adoración. También, aparte de ser un gran personaje importante en el templo, también era escritor de salmos, ¿cierto? Muchos de los salmos son escritos por él y aparte de eso también era profeta. Así que su vida era realmente una vida consagrada al servicio, ¿sí? Y de pronto decimos, estos personajes que están en el ministerio, estos personajes que todo el tiempo están sirviendo, quizás ellos no se desenfocan, ¿cierto? Y vemos a los chicos aquí cantando, o a las personas que nos reciben en la puerta, o las personas que nos ayudan con la ofrenda, y decimos, de pronto estas personas tienen su vida bien y no tienen problemas y todo está bien, ¿cierto? Porque han decidido servir a Dios, y a veces creemos que cuando decidimos servir a Dios, todo va a estar bien. Pero Asaf sentía que sus esfuerzos por mantenerse en los caminos de Dios, buscarlo, de cuidar su corazón, ir a escuela de formación, ir a grupo I, ir a estudio bíblico, venir a la iglesia, servir en un ministerio no había valido la pena. Hasta que escribe el Salmo 73 y en el versículo 13, Asaf se pregunta y está formulándole una serie de preguntas a Dios y está cuestionando a Dios y le dice, Dios, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿Cuántas veces hemos creído que cuando conservamos puro nuestro corazón ha sido en vano? Que a veces cuando nosotros decimos, no, voy a guardar mi corazón, vemos como las demás personas afuera en el mundo triunfan, ¿cierto? Algunos construyen familia, algunos tienen riquezas, algunos tienen éxito, y uno le dice a Dios, Señor, ¿será que estoy guardando mi corazón en vano? ¿Será que me mantuve en inocencia alguna sin ninguna razón? Porque Asaf sintió envidia de los malos, en primer lugar. En primer lugar, él sintió envidia de los malos. Sintió envidia porque ellos tenían éxito, ¿sí?
Él incluso dice en la Biblia, y lo vamos a leer en el Salmo 73, que estuvo a punto de apartarse. Cuando empezamos a sentir envidia por los demás, por los malos, por los que están triunfando afuera, estamos a punto de resbalarnos. Y eso es lo que le pasó a Asaf, un gran personaje reconocido en el templo, un levita, un director de coro, ¿sí? Por sentir envidia de los malos estuvo a punto de resbalarse. También dice que él observó la injusticia de todo. Observaba gente mala a su alrededor que vivía bajo sus propias reglas. Y aún así, nada les pasaba, vivían a sus anchas, podían comer, podían viajar, podían irse a vacaciones, a Piscilagua, a Melgar, a Cartagena, todo pago, ¿sí? Nada les pasaba, podían vivir tranquilamente, incluso tenían salud, incluso tenían dinero, vivían a sus anchas. En el Salmo 73, versículos 2 y 3, que es el que vamos a estudiar en la mañana de hoy, dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Así que Asaf sabía que esas personas estaban mal, estaban llevando una vida incorrecta, estaban llevando una vida de pecado, pero aún así él decidió enfocar y voltear su mirada a ellos, a ver lo que ellos estaban haciendo. Sabía que ellos estaban equivocando, sabía que no eran personas correctas, pero él aún así dice, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. A veces sentimos que los malos allá afuera prosperan más y que es más fácil o de pronto es más rápido llegar a nuestras ilusiones y nuestros sueños y nuestros prospectos allá afuera, ¿cierto? Porque a veces nosotros también sentimos esa envidia, la misma envidia que sintió Asaf. En segundo lugar, ¿por qué será que a veces nosotros sentimos la misma envidia que sintió Asaf? ¿Por qué será que nosotros sentimos ese sentimiento que viene y daña nuestro corazón? Digamos que en general es porque nos desenfocamos. Dejamos de mirar al Dios que servimos para empezar a mirar a cada persona, a cada problema. Empezamos a fijarnos en cada dificultad que estamos teniendo. Dejamos de enfocar nuestra mirada en Dios para empezar a enfocarnos en cada una de las personas que vemos prosperar, en cada uno de los triunfos de los demás que están teniendo, y no nos enfocamos realmente en Dios. Así que eso fue realmente lo que le sucedió a Asaf. En el Salmo 73, versículo 3 al 9, él nos sigue describiendo cómo fue esa sensación, cómo fue ver a los malos prosperar, cómo fue que él se sentía cuando veía que los demás triunfaban y él no. Y dice así: porque yo envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, que ya lo leímos. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como todas las demás personas. No están llenos de problemas como todos los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan, hablan solo de maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. ¿Cuántas personas conocemos así? Personas que realmente son orgullosas, que hacen maldad, que hacen las cosas mal, que buscan aplastar todo el tiempo a los otros y aún así les va bien. ¿Sí? Y aún así tienen plata, aún así pueden viajar, aún así pueden conocer, ¿cierto? Y uno ahí intentando llevar una vida correcta, ¿cierto? En los que conducen, no intentando cerrar al otro en la calle, no gritándolos cuando vamos enojados en el trancón, ¿cierto? O en Transmilenio cuando la señora nos empuja y uno ahí intenta callarse y no decir nada. Y esas personas les sigue yendo bien. Y uno ahí dele y se esfuerza y no pasa nada, ¿no? Asaf estaba viendo que las personas no tenían problemas, que todos tenían plata realmente, que podían pagar las cuentas, ICETEX, que no estaban reportados, ¿cierto? Que podían tener todo lo que ellos soñaban, que podían viajar, tenían carros, podían viajar en avión. Pero Asaf, él sentía que se había quedado estancado, ahí dirigiendo el coro,
dirigiendo un ministerio en la iglesia y se había quedado ahí, quieto, ¿sí? Que su vida no iba más allá de lo que se imaginaba. Estaba simplemente tratando de vivir una vida correcta, pero volvemos a la pregunta que él se plantea: ¿conservé en puro mi corazón? ¿En vano mantuve mi inocencia sin ninguna razón? Volvía y se hacía esa pregunta. ¿Será que sí? ¿Será que esta gente que está triunfando está haciendo las cosas bien? ¿Será que el equivocado acá dirigiendo el coro, dirigiendo worship, kids, producción, logística, será que aquí es la manera realmente de triunfar? También sentimos esta envidia porque dejamos de tener comunión con Dios y uno a veces piensa, ¿será que los líderes dejan de tener comunión con Dios? ¿Será que los pastores dejan de tener comunión con Dios? Asaf era el director del coro, ¿sí? Dice la Biblia que dependía directamente del rey, o sea, el rey Asaf, ¿sí? Y ¿será que esta persona tan importante podría dejar de tener comunión con Dios? Y sí, veamos lo que dice el Salmo 73 más adelante en el versículo 16 al 17. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. O sea que Asaf realmente se había alejado de la relación con Dios. Únicamente cuando entró al santuario de Dios entendió el fin de los perversos, ¿cierto? Y en nuestras fuerzas a veces uno intenta entender y decir, no, todo obra para bien, todo va a estar bien, ¿cierto? A los que amamos a Dios, todo nos sale bien, Dios tiene un propósito, pero realmente nuestro corazón no lo siente. Y realmente nosotros no lo estamos creyendo. Realmente nosotros simplemente estamos frustrados por no entender por qué a los malos les va bien y a mí no. O por qué ellos que hacen las cosas mal tienen más regalos, más plata, más hijos, más carros y nosotros no, ¿cierto? Y eso fue realmente lo que le pasó a él. Únicamente cuando llevamos una vida verdadera de comunión con Dios, de intimidad en su presencia, cuando realmente nos preocupamos por estar cerca de Dios, es cuando podemos entender el fin de los malos. Y no solo entender el fin de los malos, que de pronto puede que sea muy obvio, entender el propósito de Dios con las luchas, entender el propósito de Dios con cada dificultad, con cada proceso que hay en nuestra vida. Más adelante en el versículo 18 y 20, Asaf entendió y nosotros entendemos cuál es el camino realmente de los malos y cuál es el fin de ellos. Dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo y hacen que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Dios, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe de la mañana de lo que sueña por la noche. Aquellos que tienen riquezas temporales en la tierra, aquellas personas que están triunfando en la tierra, son en realidad pobres espirituales, porque ellos no tienen la verdadera riqueza, que es realmente lo que a nosotros nos debería importar. Las personas afuera en el mundo, los malvados, los que triunfan, no tienen la verdadera riqueza que nosotros tenemos, la vida eterna. Solo con la vida eterna tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida abundante, una vida feliz, una vida gloriosa, una vida de tranquilidad. Pero eso solo lo entendemos cuando llevamos una vida de verdadera intimidad con Dios. Cuando realmente, así como Asaf, decimos, solo cuando entré a tu santuario, Dios, comprendí el camino de los malos. En tercer lugar, ¿qué sucede con nuestro corazón cuando nos desenfocamos? Porque decíamos que Asaf dejó de ver a Dios para enfocarse en el mundo, enfocarse en los problemas de los demás, enfocarse en el triunfo incluso de los demás, enfocarse incluso en que él no estaba triunfando. Entonces, en tercer lugar, ¿qué sucede cuando nuestro corazón y cuando nuestra vida se desenfoca? Bueno, pues primero nuestro corazón se pierde. Empezamos a quejarnos, empezamos a hablar mal de Dios. Y no solo eso nos afecta a nosotros, eso también afecta a las personas a nuestro alrededor. Pensemos si de pronto Asaf hubiera empezado a quejarse de su situación con una persona joven en la iglesia o una persona que hasta ahora estaba llegando al templo
o a los que él tenía que darles órdenes dentro del grupo del coro. Seguramente esas personas se decepcionarían de Dios, porque dirían, si al líder, si al director, el que está abajo del rey, ¿cierto? Dios no le responde, le está yendo mal en la vida, está llevado. ¿Por qué yo, que soy un jovencito chiquito acá, que a duras penas estoy entrando, por qué me iría bien a mí? En el versículo 15 dice, si realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Y no solo dejamos de que nuestro corazón se pierda, sino que traicionamos nuestros principios. Traicionamos esas cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Asaf empezó a quejarse. Y no solo a quejarse, dijo que si él siguiera hablando de esa manera, hubiera traicionado al pueblo, ¿cierto? Porque a veces así empezamos a traicionar nuestros principios. Empezamos a creer que Dios realmente no nos está cumpliendo, que realmente Dios es injusto, que realmente Dios no nos ama, que realmente Dios nos ha puesto en un camino resbaladizo y empezamos a traicionar nuestros principios. También, en segundo lugar, nos frustramos sin poder entender, entonces nuestro corazón se frustra. Como leíamos en el versículo 16, traté de entender por qué los malos prosperan, pero qué tarea tan difícil. Nuestro corazón se frustra cuando empezamos a sentir esta envidia, cuando empezamos a sentir que a los demás les va bien, que a los otros les está yendo bien y a nosotros no. Porque nuestra mente humana es muy limitada. Nuestra mente humana está todo el tiempo intentando hallar razones, ¿cierto? No puede pasar nada sin que haya un porqué que lo explique en nuestra vida. No puede pasar nada bueno ni siquiera porque ya lo empezamos a cuestionar. Ay, no, a mí no me puede ir estando yendo también 3 días seguidos que no me ha pasado nada malo. Eso tiene que estar pasando algo. Y uno empieza a cuestionar incluso cuando le está yendo bien en la vida, porque nuestra mente humana es muy limitada. No alcanza a comprender la soberanía de Dios. No alcanza a comprender el propósito que Dios tiene con todas las circunstancias difíciles. Así que cuando nosotros empezamos a sentir esa envidia, nos decepcionamos de Dios. Nos decepcionamos porque nuestra mente empieza a jugarnos en contra y empezamos a creer que realmente Él es injusto, que realmente no nos ama, que realmente Él está permitiendo que nos pasen circunstancias difíciles porque ni siquiera nos escucha. Nuestro corazón se frustra intentando entender, porque solamente con el Espíritu Santo podemos hacerlo. Solamente en su presencia podemos comprender. Y en tercer lugar, nuestro corazón, cuando empieza a sentir esta envidia, cuando en nuestro corazón se llena de este sentimiento, se llena de amargura y se llena de ira. En el versículo 21 y el versículo 22 dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Animales, mentiras. Dijo Asaf, que parecíamos como animales sin entendimiento. Y realmente yo creo que Dios sí nos ve desde el cielo, cuando uno empieza a pelearle y empieza a decirle, Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué no tenemos plata? ¿Por qué si yo me estoy esforzando en hacer tu obra y en cumplir las cosas? ¿Por qué nos pasan esto? Y Dios seguramente será como, tranquilo, vas a entender algún día, ¿sí? Y Él no va a ponerse a discutir con nosotros, porque cuando sentimos ira, nuestro entendimiento se nubla. Es como una pared que está delante de nosotros que no nos permite actuar bien. Y la ira va a estar presente en cada acción que hagamos, en cada proceso que tomemos. Vamos a estar amargados. Ay, no, pues voy a firmar este contrato a ver si por fin puedo ganar plata. O voy a empezar a ahorrar por ese carro a ver si algún día puedo al fin comprarlo, ¿cierto? Y empezamos a hacer las cosas con ira, con amargura, sin esperanza, sin fe. Porque decimos, igual, seguramente ni me sale eso, ni puedo llegar a donde quiero estar, ni puedo tener una beca en la universidad, porque empezamos a simplemente dejar de confiar en Dios por la ira que hay en nuestro corazón. La buena noticia es que Dios conoce nuestro corazón y Él entiende que somos humanos. Igual que Asaf, cuando él empezó a sentir la ira, cuando empezó a sentir envidia, cuando estaba a punto de tropezar, Dios lo entendía.
Y Dios, como nos entiende y entiende nuestro corazón y entiende que somos humanos, que nos equivocamos, que sentimos estas cosas, nos da también la salida. ¿Qué es lo importante? Seguramente usted pudo identificar o ha identificado en qué momento de su vida llegó a sentir envidia de los malos, llegó a pensar que a los malos les iba bien y a usted no. Pero entonces, en cuarto lugar, ¿qué hacer cuando empezamos a sentir esa envidia? ¿Qué es la salida que realmente nos da Dios? Y es que sentir envidia es, pues yo no manejo, no conduzco, no tengo carro, pero en las películas y en todo lado, cuando van en carretera y empieza a parpadear una lucecita en el tablero, ¿no? Una lucecita roja así con el dibujito de la gasolina. Entonces ya todos entendimos en el carro que nos tocó parar, entonces ya los niños pueden ir a hacer chichi, el papá puede recargar, la mamá puede comprar comida, ¿cierto? Pero nos toca ir rápidamente a la gasolinera o si no, nos vamos a varar y el carro va a dejar de funcionar y se dañó el paseo y nos va a tocar hacer una cantidad de cosas. Así mismo sucede con Dios. Cuando nosotros empezamos a sentir esa envidia parpadear, cuando empezamos a sentir que a los demás les está yendo bien y a mí no, ¿cierto? O cuando de un momento a otro yo me empiezo a enfocar más en los otros que en Dios y todas mis oraciones y todos los momentos de intimidad con Dios se basan en por qué a los otros les va bien, por qué los demás triunfan, por qué los demás sí tienen y yo no. O Dios, ¿por qué está pasando esta situación conmigo, con mi familia? Es porque es una alerta de ir a recargarnos realmente de la presencia de Dios. No simplemente ir a quejarme y preguntarle a Dios, Señor, no entiendo esto, ¿por qué me pasa esto? Sino de ir y decirle a Dios, en verdad necesito recargarme de ti. Así como llenamos de combustible ese carro cuando está a punto de vararse, nuestra relación con Dios está a punto de vararse cuando empezamos a sentir envidia, cuando empezamos a dejarnos guiar por lo que los demás están haciendo. Así que cuando empezamos a sentir esa envidia, estamos en peligro de empezar a hablar mal de Dios, de quejarnos, de hacer que otros se desanimen. ¿Sí? Cuando usted está mal con Dios y cuando usted empezó a sentir envidia de los demás, estamos en peligro de pronto de decir un mal comentario frente a alguien que está iniciando en la iglesia o que es joven en su fe y realmente de pronto lo podemos desanimar y esa persona de pronto pierde el amor que tiene por llevar una vida correcta, por un comentario que nosotros hagamos, ¿cierto? O estamos a punto de tener un corazón amargado, un corazón lleno de ira. Y traicionamos entonces en ese sentido todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es como decirle a Dios, no Dios, las bendiciones que tú me has dado no son suficientes. Todas las cosas buenas que has hecho en mi vida no son suficientes porque al otro le va mejor, porque los demás tienen más éxito, porque los demás triunfan, ¿sí? Entonces esa señal de envidia debemos reconocerla en nuestra vida, porque de pronto de una cosa que uno diga en la calle, esa persona consiguió un mejor trabajo, esa persona tiene más plata, tiene ropa más linda, ¿sí? No está reportado, tiene para ICETEX, ¿sí? Cuando empezamos a pensar en esas cosas, ya es una señal de que algo no está bien en nuestra relación con Dios. Y el principio para volvernos a enfocar en Dios y no en los problemas de los demás y no en las personas es estar cerca de Él. Y el versículo 17, como lo leíamos, dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el camino de los perversos. No hay manera, no hay forma, no se puede llegar a conocer a Dios, llegar a conocer el propósito de Dios, llegar a entender el camino de Dios para nuestra vida si no estamos conectados con Él, si no estamos realmente enfocados con Él. Solo una vida de devoción y de intimidad con Dios nos hará sentir paz. Pero también tenemos que reconocer nuestro pecado, porque cuando empezamos a sentir esa envidia, cuando dejamos que nuestro corazón se llene de ira, cuando dejamos que la queja empiece a ser parte de nuestro lenguaje habitual, pues empezamos a cometer un pecado. Y Asaf dijo que se dio cuenta, o sea, cayó en cuenta, entendió su pecado y lo reconoció. Y en el Salmo
73, 23 y 24 dice: sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un camino glorioso. Así que debemos también reconocer nuestro pecado delante de Dios, decirle: sí, Dios, yo he sentido envidia de los malos, yo he sentido que a los demás les va bien y que a mí no, que me he sentido estancado. Y debemos despreocuparnos. Veamos lo que dice unos salmos un poco más atrás del que estamos leyendo, el Salmo 37. El versículo 1 y 2 dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Y también el versículo 7 que dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Estar tranquilo, despreocuparnos, es estar quietos en la presencia de Dios. A veces entramos a la presencia de Dios en nuestro devocional y empezamos: Dios, esto me pasó esto, tengo problemas con esto, necesito esto. Y empezamos a decirle a Dios una cantidad de cosas y no estamos quietos en presencia de Dios. También debemos disfrutar la presencia de Dios, ¿cierto? El Salmo 37, 4 dice: así que deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleitarnos realmente en la presencia de Dios. Y miren que todo va a la presencia de Dios. Estar quieto en la presencia de Dios, entrar al santuario de Dios, deleitarme en la presencia de Dios. Porque cuando me gozo en mi tiempo devocional, cuando me gozo en mi tiempo de leer la Biblia diario, ¿sí? Cuando para mí es un deleite poder orar, poder hablar con Dios, poder leer la Biblia, es allí cuando realmente Dios me inunda de paz. Es ahí cuando realmente dejo de enfocarme en los malos, dejo de enfocarme en mis problemas, dejo de enfocarme en las dificultades para enfocarme en Dios. Y en tercer lugar, confiar en las promesas de Dios. Dice el Salmo 37, 25: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Confiemos en la promesa de Dios. Confiemos que si Dios nos ha dicho todo va a estar bien, es porque todo va a estar bien. Confiemos que si Dios ha dicho que a los malos les va a ir mal, es porque les va a ir mal. Porque nosotros tenemos algo más importante que lo que ellos tienen. Porque nosotros realmente tenemos la riqueza que llena nuestro corazón. Porque tenemos la vida eterna. Y eso es más que suficiente. Dice la palabra que su gracia nos basta. Su gracia es todo lo que necesitamos para llevar una vida abundante, para llevar una vida feliz. Porque la prosperidad de los malos realmente es una ilusión fugaz. Para terminar, veamos el cambio que tuvo la vida de Asaf. Desde el versículo 2 que lo leíamos, que dijo: estuve a punto de tropezar, mis pies estaban a punto de caer porque fallé, porque empecé a ver a los malos, hasta el versículo 25 al 26, que está allí en la pantalla. Dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Asaf pasó de cuestionar a un Dios al que todo le parecía injusto. Asaf pasó de decir: Dios es injusto, Dios deja que los malos triunfen, Dios deja que los orgullosos les vaya bien, a un Asaf que desea con todo su corazón estar cerca de Dios. Dice que te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Y esa realmente debe ser la actitud de nuestro corazón. A veces nos desenfocamos, dejamos de ver a Dios, empezamos a sentir envidia, pero debemos tener una relación fuerte con Dios. Y eso es lo que Él espera. Que nosotros volvamos corriendo a sus brazos, volvamos corriendo hacia Él y digamos: sí, puedo estar cerca de ti
porque en tu presencia, en tu santuario, oh Dios, entendí el camino de los malos. Únicamente en la presencia de Dios. Asaf también comprendió que Satanás había utilizado sus mentiras para desenfocarlo, para que él dejara de concentrarse en Dios. Pero al entrar en su santuario, Asaf se dio cuenta que la prosperidad de los malos sí es una ilusión. Que sus sueños, que lo que él esperaba hacer, que sus prospectos de vida no lo eran. Pero la prosperidad de los malos sí. Cuando vemos a los malos prosperar, cuando vemos que los malos triunfan, cuando vemos que a los malos les va bien, que tienen para viajar, que no se enferman, que tienen para pagar sus cuentas, comprendamos que eso es una satisfacción fugaz, que es una ilusión, que nosotros realmente tenemos una satisfacción eterna y una riqueza eterna y una prosperidad eterna porque tenemos la vida eterna. La prosperidad de los malos realmente es una ilusión. Así que enfoquémonos en lo realmente importante, dejemos de mirar a los malos, ¿cierto? Porque cuando empezamos a mirar a los malos, empezamos a mirar que triunfan, nosotros nos desenfocamos, nosotros dejamos de creer en Dios, de creerle a Dios y creer que sus promesas son ciertas. Así que, ¿cómo hoy está tu vida en esta área? ¿Cómo de pronto te has sentido últimamente o en un momento de tu vida en esto? Quizás has pensado que estás atravesando por momentos difíciles, momentos en los que ves que a los demás les va bien, momentos en los que ves a los otros prosperar, ¿cierto? Que Dios, como decía Jesús, sientes que te ha abandonado. Así que hoy reflexionemos en si estás desanimado o estás cansado o la vida en el ministerio se ha vuelto monótona y te sientes como Asaf, de pronto te sientes estancado, que de pronto tu vida se convirtió en dirigir el coro, dirigir un ministerio, venir a servir, venir al grupo, pero no hay nada más ahí. Evaluemos nuestra vida hoy, recordemos que Dios nos sigue tomando de la mano, Él nos sigue diciendo, yo te guío hacia caminos de bien, yo te guío hacia caminos de paz, y Él nos lleva a conocer el triunfo que realmente tiene preparado para nuestra vida. Nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Jesús, porque tenemos todo lo que Él nos pide, porque hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios y eso es más que suficiente, que toda la riqueza, que todo el triunfo de los malos.